Bienvenidos a todos a una edición más de Compartiendo Valor. Bienvenida a ti también, Santi, por estar aquí, por compartir, por charlar, que es un poco lo que nos gusta hacer en este espacio. Ya te lo hemos introducido antes y te voy a comentar un poco la dinámica. Este espacio es para que todos los compis y, toda la gente que nos pueda ver pueda ir ganando conocimiento y compartiendo ese valor, ¿no?, que nos vas a dar en el día de hoy. Hemos tenido ya otros invitados pues que nos han hablado de cositas muy interesantes y en tu caso pues nos gustaría ahondar un poco más en el tema de las automatizaciones, ¿no? Pero bueno, recogiendo el guante de mi compi Cipri, que es el que normalmente está sentado aquí y va entrevistando a los invitados que vienen, vamos a iniciar con una pregunta, pues eso, muy introductoria, y luego la temática es que ellos te vayan preguntando cositas, que vayas compartiendo todo el valor que tienes para dar con ellos, que vayas haciendo eso que te gusta de ir impregnando esta semillita en todos ellos. Lo que he dicho, vamos a empezar con recogiendo el guante de nuestro compi Cipri, que le habrá encantado hacerte esa pregunta, que es básicamente, pues oye, nos vamos hacia atrás. Ese Santi de niño, cómo empieza con todos los sueños que tiene, toda la curiosidad y demás que tiene, cómo va evolucionando hasta el momento en que te has convertido ahora mismo en un automatista. Es decir, cómo has pasado desde esa etapa hasta lo que eres hoy y lo que realizas actualmente. Pues eso, que nos cuentes y que nos hagas una introducción. Qué guay, mola mucho el espacio. Muchas gracias por invitarme para estar por aquí. Pues el Santi de hace mucho tiempo, el Santi de niño, creo que desde pequeño le empezó a molar el tema de ordenadores y cacharrear y demás. Y hubo un tiempo en el que dijo, yo voy a estudiar informática, seguro, y esto es la leche. Y entré a estudiar informática, entré a estudiar ingeniería informática y a los 6 meses dije, esto no... Muy duro, ¿no? Muy pesado. Esto no es lo que yo quería hacer. Vale. O sea, yo quería estar en internet y en aquellas no había asignaturas de online, era todo programación, desarrollo de software al uso. Lo que pasa que el Santi pequeño y el Santi actual es muy cabezota también. Entonces yo empecé a trabajar en una agencia de desarrollo web en Madrid, una agencia chiquitita, y mientras terminaba la carrera. Entonces la carrera se alargó un poquito más, pero por mi cabezonería la carrera terminó. Entonces yo estuve 11 años en esa agencia y fui como saltando de roles. Empecé en la parte más técnica, luego me fui yendo más a la parte, descubrí WordPress, me enamoré de WordPress, decidí que desarrollar CMS que habíamos hecho como 2 internos no nos llevaba a ningún sitio estando WordPress. Y luego fui saltando a la parte de marketing, analítica, hasta que ya dejé la agencia y caí en el tema de la automatización. Este contexto a mí me sirve porque lo que he ido dándome cuenta hasta que llegué a la parte de la automatización es que lo que a mí me gustaba era conectar cosas. Conectar gente, conectar proyectos, intentar traer conocimiento técnico a gente que a lo mejor no tenía ese perfil técnico y que salieran cosas más eficientes y mejores. Entonces es como mi abstracción que inevitablemente me llevaba a la automatización y a conseguir, tal como yo lo veo, la automatización es conseguir que podamos dedicar más tiempo a las cosas importantes donde aportamos valor, que me viene al pelo con el espacio en el que estamos. Perfecto, qué guay, qué guay. O sea, todo se ha ido desarrollando hasta que te has dado cuenta de dónde podías aportar ese valor y realmente lo que te gustaba, que era conectar cosillas y bichar y trastear aquí y tal, ¿no? Hemos introducido este concepto de automatizaciones, así de entrada, de sopetón. Para la gente que todavía no esté muy familiarizada con este concepto y un poco en esa idea que tú me comentabas, oye, me gusta despertar ese interés en las personas, alguien que no esté familiarizado con esto, que no tenga o venga de un perfil más técnico, como bien comentas, pero que esto precisamente le abre las puertas para que pueda jugar, ¿cómo presentarías o cómo dirías que es la automatización básicamente y cómo nos puede ayudar a todos los que estamos viendo esto, profesionales del marketing o profesionales en general, en su día a día? Cuéntanos un poquitín. Vale, cojo el hilo de lo que estaba diciendo antes. Para mí automatizar es conseguir diseñar, desarrollar, llámalo X, procesos que se ejecuten de manera autónoma, que tú no estés interviniendo en el proceso, que liberes eso de tu cabeza para que tú te puedas centrar en cosas más importantes. Es como la versión más abstracta totalmente, que aterrizado es, oye, en tu día a día, en tus tareas que estás haciendo, hay una gran parte del trabajo que haces que lo tienes que hacer porque es necesario para las otras, pero en el que no estás aportando nada, que lo va a hacer
mucho más rápido, mucho más eficiente, una máquina por ti. Entonces, en ese problema que tenemos de no tenemos tiempo, algo que no dejamos de repetir, no tenemos tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, ya es que no, tiempo no lo tenemos. No, o sea, ya está, no es un problema. No tener tiempo no es un problema porque no vamos a tener más tiempo, no tiene solución. Hace tiempo vi una frase de solo, lo que es problema es porque tiene solución, si no, no es un problema. Entonces, asumiendo que la falta de tiempo no es un problema, sino que es una circunstancia que nos pasa, es vale, ¿cómo puedo aprovechar mejor mi tiempo? ¿Qué me puedo quitar para poder aprovechar en cosas más importantes? Ahí es donde para mí surge la automatización, es decir, oye, me quito cosas accesorias para yo estar en cosas que realmente muevan la aguja y que cumplan los objetivos de lo que quiero hacer. Vale, perfecto. ¿Y la barrera de entrada, tú crees de esto? Es decir, para que alguien se dé cuenta cuáles son esas cosas que se podrían automatizar, ¿cómo surge esto? Es decir, ¿cómo se pueden dar cuenta los compis de esas acciones que digan, oye, es que esto a lo mejor sí que podría ser automatizable? Fuera de que sea una acción que me aburra, más o menos realizar, pero que realmente tenga un potencial de ser automatizable para que ellos vayan también con las acciones de su día a día dándose cuenta de qué cositas podríamos intentar por lo menos ver si podemos tirar. Hay como... Yo siempre hablo de 3 como patrones, que además hemos hablado mucho de esto. Hay como 3 patrones que cumplen las tareas. Entonces, yo lo que suelo recomendar es oye, vamos a ver qué hacemos en nuestro día a día, vamos a analizar a qué me dedico e intentar evaluar esas tareas en 3 parámetros. 1, si es repetible, es decir, que repetitivo, perdón, que siempre se hace igual. Si es recurrente, que parece lo mismo, pero no lo es. Algo recurrente cuando se vuelve a ejecutar al cabo del tiempo. Sí. Y si es frágil. El tema de la fragilidad es el punto más controvertido del tema. Yo entiendo algo frágil asociado a tareas automatizables, ese tipo de tareas en las que como humanos nos podemos equivocar. Aquí entra un poquito nos toca el ego de asumir oye, que yo la puedo cagar aquí porque estoy haciendo esto. Y el ejemplo más típico es cuando estamos copiando y pegando datos en un fichero de Excel. Es el que cumple todo, ¿vale? Si nos ponemos en ejemplo de alguien de marketing oye, tengo que hacer informes a final de mes y hay una gran parte de mi tarea que es copiar y pegar datos entre 2 ficheros de Excel. Es algo súper repetitivo porque es un cojo de aquí y me lo llevo allí. Es recurrente porque lo hago todos los meses o todas las semanas, según como la frecuencia, y es tremendamente frágil, porque nos hemos equivocado todos. Y siempre que copias y pegas datos, dices, ostras, es que es la tarea que podría hacer un niño pequeño. Si se la explico, la hace, pero yo me equivoco. Entonces, ahí es donde detectar eso y decir, ostras, pues esto tiene potencial automatizable. ¿Qué ocurre? Que cuando yo cuento esto es de lo que yo hago, sí, lo que me has dicho de copiar y pegar lo hago, pero el resto de mis tareas no. Y ahí nos entra otro problema, que es que maximizamos las tareas. Cuando yo pienso en qué voy a trabajar o en qué estoy trabajando, lo pienso como en muy grande. Yo siempre intento decir, vale, coge esa tarea e intenta partirla en piezas pequeñas. No me digas, volviendo al ejemplo que decíamos, tu tarea no es hacer un informe. Tu tarea es traer la información de las herramientas de EPI, traer la información del CRM o de Analytics o de donde sea, coger una plantilla de un documento anterior, la que tengamos en la agencia, un informe anterior, analizar datos, cuadrar estas 2 tablas y luego tomar conclusiones y escribirlas. Eso es hacer un informe, pero tiene como distintas piezas. La tarea de hacer un informe no es automatizable. Las tareas pequeñitas, de repente dices, ostras, esto ya se empieza a aparecer. Pero parte todo por responder a porque me disperso, a ser conscientes de lo que hacemos en nuestro día a día, que muchas veces no lo hacemos, el tener claro qué hacemos. El pararte a reflexionar, ¿no? Que muchas veces vas en piloto automático y vas tirando. Y nos pasa a todos, sí, aunque estés automatizando y aunque lleves 10 años automatizando. Sí, tal cual. Bueno, pues con esta pequeña introducción, ya que estamos conociendo un poco más de qué va esto de las automatizaciones, chicos, no sé si vais teniendo alguna preguntita, queréis lanzarle aquí a Santi para que nos vaya contando. Yo tengo una. Coge el micro, por favor. ¿Se oye?
Sí, sí, Vale. ¿Te ha pasado que, o sea, automatizar siempre más es mejor? Es decir, lo que estás hablando de dividir tareas en subtareas, a veces en el ansia de ir más deprisa y liberar más tiempo, has finalizado la tarea y has dicho, quizás alguna subtarea que he automatizado hubiera sido mejor no automatizarlas, porque o se está perdiendo valor en el resultado final, o quizás simplemente tú, haciendo esa tarea manual, estás aprendiendo algo, estás consiguiendo más información sobre lo que estás haciendo que luego puedes revertir en ese proceso que no es automatizable. ¿Te ha pasado? Sí, me gusta la pregunta. Gracias. Yo siempre hablo de cuando vamos a automatizar, hay dos maneras. Automatizamos hacia adelante o hacia detrás. ¿Vale? Me explico. Automatizar hacia adelante es hacer cosas que todavía no estoy haciendo y queríamos hacer. ¿Vale? Y ahí es donde entra lo que tú dices. Si todavía no lo has hecho, te estás perdiendo una cantidad de información bestial. Y ahí puedes perder valor por estar automatizando. A mí me gusta, sobre todo al empezar, automatizar hacia atrás, que es voy a hacer mejor lo que ya hago. Entonces ahí, cuando divido la tarea, sí soy consciente, porque la estoy haciendo yo, o yo en mi caso estoy hablando con un cliente que la está haciendo, o con un equipo, sí son conscientes de en qué parte están aportando valor y hay información vital y en cuáles es completamente accesorio. Entonces, a partir de ahí es donde yo juego con eso, pero sí me ha pasado que por ese ansia de acelerar te pierdes matices. Entonces, yo intento cada vez más con el paso del tiempo decir, oye, vamos a invertir más tiempo en la parte de pensar. No pasa nada. A ver, intentar bajar las expectativas del cliente y decir, ya, pero yo quiero ver resultados ya. No te preocupes, estamos asfaltando la carretera. Podemos ir por el camino de piedras y vamos a llegar más lentos, o podemos estar mucho tiempo pensando y analizando qué hacemos y luego va a ir esto rodado. Y ahí es donde tienes el... O sea, que incluso cuando tú haces un proceso, lo que hablabas de los informes de marketing que nos pasan a nosotros, parte del proceso de reflexión y tal es sobre la propia automatización. Claro. Esto es mejorable, esto tal. Y el cómo escalar eso. Algo que yo me encuentro muchísimo y que además lo veo con... Iba a decir, no, voy a corregirlo, iba a decir porque se está grabando. Pero voy a intentar abstraerle el ejemplo. Es habitual ver automatizaciones gigantes, con un montón de pasos, y son muy sexys a la vista. Es un wow. Yo las odio. Primero porque automatizar ese proceso te ha llevado muchísimo tiempo y es tiempo que estabas perdiendo en hacer otra cosa. Y en el camino has podido incluso cambiar la forma en la que lo hacías o perder esos matices que decíamos. Entonces, hay mucho valor para mí en dividir esas piezas en cosas muy pequeñas para que hagas una cosita, ya estés liberando tiempo, la barrera de entrada que decía Jen antes se baje, la lucha que tenemos ahí de, joder, es que a nadie le gusta que ese trabajo lo pueda hacer una máquina. Entonces, si hago una pieza pequeñita, de repente digo, qué bien, no es que me esté quitando el trabajo, es que está haciendo mejor algo por mí. Y luego vamos construyendo y voy a meterle una capa más y voy a meterle otra automatización más. O voy a decir, es que hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Eso lo he visto mucho. Me han contado cómo es un proceso, lo hemos partido en piezas y he dicho, vale, claro, los años ya te llevan a ver que este proceso igual le falta una vueltita, pero no te lo voy a decir porque encima si ya te estoy diciendo que parte de tu trabajo te lo va a hacer una máquina y encima te estoy diciendo que el proceso no estaba bien pensado, vamos mal, me vas a largar a la primera de cambio. Pero si te digo, venga, ¿por qué no empezamos por esta pieza y tú empiezas a ver cómo se libera? Y el propio desarrollo te termina diciendo, es verdad, ya no vamos a meter eso que te habíamos dicho porque hemos cambiado y ahora lo hacemos de esta manera. Porque ahora, yo qué sé, en el caso de los informes, por seguir con ese ejemplo, como ahora tenemos el triple de tiempo para dedicarlo a pensar la estrategia y las conclusiones, ya no lo entregamos así, y ahora entregamos un vídeo, porque tenemos tiempo de poder
dedicarle un vídeo, el cliente ha detectado que hay muchísimo más valor en el vídeo que en un informe o cosas de ese estilo. Ok. Última pregunta, prometido. Decías que no te gustaban las automatizaciones muy largas, pero si es un proceso que tú haces recurrentemente, ¿por qué no? Es porque pueden tener más errores, porque te puedes dejar, porque así, por lo que has comentado, no debería ser un criterio para dejar de automatizar. No sé si me estoy explicando bien. Sí, perfectamente. Y ahí viene la tara de la carrera y del pasado de desarrollar. Yo traigo de esa parte de programación, no sé si eres desarrollador, si eres de marketing. Trabajé. Ahora no me dedico al desarrollo, pero trabajé. Vale, Entonces, pues algo de background tengo de programación. Y quizás alguna tara de esas también. me traigo la parte de programación orientada a objetos. Y a mí me han enseñado, cuando me enseñaban a programar, que yo tenía que buscar funcionalidades que eran encapsulables, reutilizables, porque eran mucho más mantenibles, eran mucho más escalables. Entonces, cuando yo digo de no voy a automatizar un proceso gigante, no es que no lo vaya a automatizar, es que no lo voy a automatizar en una única automatización gigante. Vale. Lo voy a partir en piezas porque me permite construir modular, me permite reutilizar y me permite que eso sea más mantenible. Si yo de repente, yo trabajo muchísimo con Make, que es, si habéis visto algo de automatización, que son las pelotitas. Yo me encuentro una automatización que tiene 150 módulos de esos. Son 150 piezas que pueden fallar. Claro. Si yo lo divido en 10 escenarios o 15 escenarios de 10 piezas, si falla una, es más fácil que puedas atajar esa, que no afecte al resto, que lo pueda corregir o incluso que lo pueda reutilizar en otro proceso, porque al final, cuando haces ese ejercicio de partir, es otra vez lo mismo. O sea, si hemos hecho el ejercicio de partir la tarea en piezas, partimos también en la automatización en piezas. Y yo me he dado cuenta, llegas a una empresa, cuando ya empieza a haber varios departamentos, lo partes y te encuentras con un proceso que departamentos completamente diferentes hacen igual o hacen distinto encima. O sea, es el mismo proceso, no han hablado entre ellos porque de repente, ¿quién se iba a imaginar que diseño y finanzas hacía un proceso que era igual, pero era igual? Porque diseño y finanzas tenían un proceso en el que, cogiendo una información en texto y eligiendo una plantilla de PDF, generaban un PDF. Son procesos que sirven para generar una factura, para generar un informe o para generar una presentación para una charla. Lo encapsulas y lo reutilizas para distintas áreas. Entonces, por eso mi obsesión de partirlo en trocitos. Gracias. Gracias, Luis. ¿Más preguntas? Vale, ya sabemos porque has dicho cómo podemos detectar nosotros mismos lo que es automatizable. Vale, ahora te lo rizo. Yo estoy con un cliente donde quiero venderle las ventajas de la automatización. ¿Cuáles son las preguntas que debo de hacer a ese cliente, a ese director de marketing, a ese director de operaciones, para que en la cabeza le haga clac y empiece a ver el valor, más allá de más de la eficiencia, el tiempo, lo que ya hemos hablado? Más allá de eso, para mí suele ser el argumento definitivo, el decir, oye, ¿qué tareas sientes que tu equipo podría llegar a más? Le faltan manos, le falta tiempo, estás detectando procesos en los que hay problemas, en los que has detectado que hay errores humanos, estáis midiendo también, esa es la primera parte de, ¿os movéis por sensaciones o realmente tenéis información de qué está haciendo tu equipo? ¿En qué tareas está invirtiendo? ¿Dónde tenéis el cuello de botella? Porque suele ser ese el primer punto en el que vamos a trabajar. Oye, vamos a ver qué hacéis y vamos a detectar a partir de ahí qué cosas se pueden llegar a hacer. Al final, hay pocos directores de operaciones al que le dices, oye, tengo la herramienta para conseguir que el equipo sea más eficiente. Se le ponen ya los ojos, se les abren. Es como, de hecho, yo con el tema de operaciones llevo un tiempo pensando que es el match perfecto con la automatización. Al final, para mí, tal como lo veo yo, un director de operaciones es alguien que se dedica a que hagamos mejor las cosas que hacemos y a que podamos llegar a hacer cosas nuevas que queremos hacer.
que son justo las dos cosas que le decía Luis de automatizo hacia adelante, que es voy a hacer cosas que queremos hacer, o hacia atrás, hacemos mejor lo que hacemos. Entonces la automatización es la pata técnica con la que el director de operaciones puede ejecutar eso. Vale, tú lo detectas. Si es alguien de operaciones, ya lo has detectado. Tú ya sabes dónde están las ineficiencias del equipo. Lo que vamos a hacer es darle una capa tecnológica para solucionar eso. Para ver cómo podemos llegar a más y maximizar el resultado de lo que tienes en tu cabeza que quieres hacer. Y el argumento de venta es lo mismo, son las mismas preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. De tareas repetitivas, tareas sensibles. Ese más que argumento de venta, ese ya es argumento de trabajo. O sea, ese ya vamos a empezar a trabajar, porque al final te hago currar a ti. Entonces no está muy bien vender descargando en ti la culpa. El argumento de venta yo me he encontrado con que es tiempo y dinero. No hay más. O sea, el decir... Hace poco compartía un caso de un bueno, es amigo, es alumno, es todo, pero decía, ostras, la primera automatización que montó en mi compañera cuando se apuntó al curso nos llevó 3.800 euros de ahorro al año. Ya está. ¿Cómo lo has calculado? Vale, porque él tenía traqueado cuánto tiempo le llevaba esa tarea. Cuando terminó la formación dijo, uy, esta tarea que eran 5 tristes minutos, multiplicado por 6 personas en el equipo, multiplicado por 5 días a la semana, multiplicado por el sueldo de esa persona, al final eran 4.000 pavos al año. Entonces, ese es el argumento de venta. Y lo llevamos a trabajar para detectar dónde están esas ineficiencias que pueden estar suponiendo esa barbaridad de tiempo. Ahí es donde es argumento que cae a plomo. Tiempo y dinero. El otro argumento que creo que lo hemos hablado alguna vez, el de a la gente de tu equipo las contrata por su cerebro y no por sus manos. Correcto. Creo que ese es el punto. A nadie en un examen, en una prueba de acceso, le dicen, a ver cómo de rápido pegas datos en Excel. En algún momento, cuando a lo mejor una prueba de taquigrafía, sí se podría llegar a hacer eso, pero a día de hoy no. Sin embargo, de repente tienes a un perfil de gente que pasa gran parte de su tiempo contestando emails o copiando datos. ¡Ostras! Le has pagado por su cerebro y por lo bien que hace las cosas, pero le tienes atado haciendo lo otro, que es necesario, pero no lo tiene que hacer él. La automatización como asistente. Está ahí. O sea, la automatización es que es el vehículo con el que vas a llegar a conseguir las cosas. O sea, igual que ahora, a día de hoy, no nos planteamos que entra la siguiente pregunta de, oye, el valor de aquí, porque lo estoy haciendo una máquina, yo creo que nadie se esté planteando que escribir un informe a mano en papel y boli, en vez de escribirlo al ordenador, tenga más valor. Para mí es exactamente lo mismo. Es una herramienta que utilizamos para conseguir lo que queremos. No lo distingo de tener un ordenador. Para mí están equiparados. Y la IA está equiparado igual. Ya. Mi pregunta va también en relación a la comunicación con clientes. ¿Cuáles serían los requerimientos base para empezar a automatizar? Es decir, ¿qué tenemos que solicitar a esos clientes que a lo mejor no tienen tanta experiencia digital o que no están con tantas herramientas para poder empezar a automatizar? ¿Cómo lo podríamos poner de base? ¿A partir de dónde? Uy, bueno, esa es... Eso también está chula. Yo intento entender como una foto general de a qué se dedican, qué hacen y qué herramientas tienen ahora, ¿vale? Si me lo he encontrado, si partimos de una empresa que trabaja en papel, pues, ostras, entonces igual todavía no estamos para automatizar. A mí a día de hoy me viene mucha gente diciendo, es que quiero meter IA, vamos a meter IA. Claro, sí. Tú sigues haciendo las facturas en papel, a mí no me engañes. O sea, no queremos hacer IA. O sea, lo has escuchado, pero tú no estás ahí. Tú estás gateando. No estás ni gateando, vamos a empezar a gatear. Entonces vamos a entender qué herramientas tienes. ¿Tienes un CRM? Vale. Podemos empezar a hablar de qué procesos tienes en el CRM. ¿Tienes tema de facturación? ¿Hacemos las facturas a mano o ya tenemos un sistema de facturación? ¿O estamos utilizando PDFs que
que en 6 meses ya no podemos usar por todo el tema de la factura electrónica. Entonces es ir entendiendo qué activos tiene la empresa y a partir de ahí empezar a construir, a conectar o a construir. Si está lo suficientemente maduro y ya tienen las herramientas, la automatización conecta piezas. Vale, vamos a buscar esos procesos en los que se transfiere información. Muy genérico, pero son los procesos a los que vamos a mirar cuando se transfiere información de un formulario a un CRM o de datos de un cliente a una facturación. Y a partir de ahí vamos a mirar. Oye, si no tenemos los activos, no hay un CRM, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar a construir un proyecto mínimo viable de ese CRM y a partir de ahí vamos a crecer. Entonces, es un poco entender, para mí, como lo veo, entender qué activos tiene la empresa e intentar adaptarte a eso para ir construyendo esas capas. No sé si he respondido. Sí. Genial, gracias. Yo te cojo el guante antes de que pasemos a una siguiente pregunta de lo que ha dicho José, porque sí que es verdad que nos lo encontramos y en esto que estamos hablando aquí, a ver, yo creo que el hype está cuando te das cuenta que, oye, que la promesa de esta herramienta es precisamente lo que tú dices, ¿no? Que te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dinero, pero pueden darse situaciones como la que has comentado, que es, oye, sigues haciendo las facturas a papel y boli. Entonces, claro, aunque yo siga haciendo las facturas a papel y boli, esta promesa me cuadra. Y voy a ir a ti o a nosotros o a la gente que esté realizando esto, que no son tantos por otro lado, pero va a ir con la promesa de, oye, tú me has dicho que esto iba a funcionar y que yo me iba a ahorrar un montón de horas. ¿Cómo gestionas esas expectativas cuando te sientas con él, ves que estos procesos, esta documentación, esta tecnología no existe y que le tienes que dar ese pequeño rapapolvo, decirle, todavía no estás preparado, ponte a trabajar y luego ya hablamos? ¿Cómo se gestiona eso y cómo lo percibe esta persona que ha ido con una promesa y que se encuentra que quizás, pues, oye, jolín, no puedo subirme a la atracción todavía porque tal? Y algunos lo entenderán y se pondrán a hacer el trabajo, pero otros dirán, es que esto de la automatización es, pues eso, me has vendido la moto y luego realmente no es. Por un lado, está que ese perfil de cliente cero digital es muy fácil darle ahorro de tiempo. O sea, de hecho, es más exponencial ahí que en el otro, casi. Lo que sí yo intento controlar mucho al principio del proceso, en esa gestión de las expectativas, es necesito que curres tú. Esto no es... creo que hay mucha más implicación del cliente en estos procesos que en un proceso de marketing o en un proceso de web o en otro tipo de áreas. Aquí necesito que estés tú, porque tú eres el que conoces el negocio, entonces me vas a tener que dar información. Yo siempre hablo del tema de multiplicar tiempo y me lo llevo a matemáticas básicas. Multiplicar, si multiplicabas por 0, el resultado era 0. Entonces, si multiplico todo lo que tú me des de tiempo, es donde vamos a poder multiplicar. Entonces, cuéntame, vamos a trabajar y vamos a empezar a construir y a multiplicar. Eso por un lado. Cuando ya empiezas a trabajar eso, es muy fácil que vean el valor. O sea, si nos vamos a ese cliente hiperarcaico que estaba haciendo las facturas a mano, en el momento en el que montas un micro CRM, un Airtable, con un formulario para recabar los datos y eso le genera un PDF automático, el impacto es bestial. O sea, ya ve ese impacto. Luego está como lo llame. Ajá. Lo llame IA o lo llame lo que quieras. Yo ahí he decidido que si él dice que sí, es IA. Lo que quiera, ¿no? Ya está, o sea, no voy a hacer esa guerra. Es IA, no hay más. Todo es IA ahora. Pues vale, todo es IA, ya está. Vale. Pero él ya ve el valor. Y se baja esa barrera de entrada y de repente es ¿y si hacemos esto? ¿Y si montamos esto? Y el momento precioso, que de hecho comentábamos el otro día, cuando ya no solo tus interlocutores, sino el resto del equipo, levanta la mano y dice, oye, ¿y si? ¿por qué no hablas con Santi y le preguntas? Porque de repente me he dado cuenta que esto se parece mucho a una cosa que montasteis y a lo mejor nos lo puede quitar de encima. Eso es la leche, porque ahí ya es cuando has conseguido bajar por completo la barrera de entrada, han interiorizado que la automatización está jugando con ellos
está jugando a su favor, les está levantando a ellos y que no es el enemigo. Es como el momento, el clímax perfecto. Vale. Vale, qué guay. O sea, gestionar expectativas. Es gestionar expectativas. Hacerles conscientes de que tienen que currar ellos para que esto Siempre, funcione. siempre. Y luego, bueno, pues darles esas pequeñas cositas para que vayan mascando lo que es la automatización y lo que les aporta. Vale. Sí, es controlar expectativas siempre. Oye, vamos a ir pasito a paso. Vale. Yo doy mucha caña ahí de, no vamos a entrar ahí. No quiero entrar ahí. Si quieres que entremos ahí, no soy yo la persona con la que vas a entrar. Porque esto va a pasar. Vas a estar 6 meses dándote de cabezazos, no has construido nada. Y como no has construido nada, de repente la automatización es un bluff. No, es que estás intentando montarte una mansión y todavía no sabes cómo se ponen 2 ladrillos. Ya. Entonces es gestión de expectativas 100%. Genial. ¿Más preguntitas, chicos? Sí, bueno, principalmente va relacionado un poco con la parte de marketing digital y dar un poco a conocer a clientes que, por ejemplo, a la hora de presentarles una estrategia o de llevar las redes sociales, muchas veces solo se fijan en los likes o en los seguidores. ¿Cómo se puede llegar a trabajar de manera automatizable tanto el trabajar con los algoritmos de las redes sociales como el hecho de poder generar o hacer que crezca esa red social tanto de manera orgánica como a través de automatizaciones para generar ese contenido que luego el cliente lo vea reflejado, aunque no entienda mucho, pero por lo menos vea que eso ha crecido de manera orgánica y que todo lo que se ha planteado funciona? Vale, aquí se me juntan 2 cosas y una de ellas, yo no soy especialista en la parte de automatizaciones de marketing, ¿vale? O sea, yo me quedo en la parte de procesos, que aquí también, de hecho, al principio cuando yo empecé a dedicarme a esto, automatización estaba asociada a marketing automation. Todo era marketing automation. De hecho, yo me puse a divulgar sobre automatización porque pues, lo que yo hacía no había gente hablando. Luego resultó que había mucha gente hablando, solo que yo estaba en mi burbujita de contactos y no lo había visto, pero bueno. Entonces yo de esa parte de cómo construir para crecer orgánicamente y automatizado, no tengo mucho. Así que ahí poco puedo aportar. En la parte, me vuelvo a la parte de procesos y dónde entra la automatización a la hora de generar mejor contenido, generar mayor cantidad de contenido, reutilizar contenido. Antes de la publicación, no hagamos una publicación automatizada, a mí no me gusta esa parte, pero sí quiero que la automatización me ayude en toda la parte anterior. Y si yo puedo tener sistemas que me permiten coger esta grabación y de esta grabación sacar piezas automáticamente para compartir en redes y transformarlo en artículos y transformarlo en un podcast y transformarlo en traducirlo a otro idioma y probar a ver un mercado nuevo, a ver cómo funciona y ver si tenemos ahí una posible beta con la que trabajar, ahí es donde entra la automatización que puede ayudar para mí en la parte de marketing. Y ahí sí encaja con la parte de inteligencia artificial, por ejemplo, de, oye, vamos a meterle... A mí no me gusta vamos a publicar directamente lo que me da la inteligencia artificial porque suena enlatado y ha traducido del inglés casposo, pero sí dame ideas, dame volumen, dame cosas con las que puedo trabajar, que luego va a haber una validación humana para que luego se publique. Pero vamos a ser más eficientes en esa parte de generación. Sí, yo creo que esto se resume muy bien precisamente este ejemplo de la parte de llevándonoslo a un departamento concreto, ¿no? Lo que tú has dicho. Primero, buscamos el cerebro, ¿no? Y esto es una prueba más de que es una herramienta que lo que nos permite es que vuestro cerebro empiece a jugar. ¿Por qué? Porque si os podéis quitar ese grosso aplicado a la parte de social, ejes de contenidos, copies, propuestas que voy a pasar, si podemos hacer ese barrido rápido y luego realmente vosotros, que sois los especialistas en redes sociales, que estáis al tanto de lo que ocurre, de lo que no, conseguís generar ese tiempo, que al final es lo que estábamos hablando, ¿no? Esto te permite tener más tiempo. ¿Para qué? Para que podáis ser más creativos, para que tengáis tiempo para plantear otras estrategias, otros tipos de post, otros ángulos, otras cosas. Y ahí yo sí que considero que es donde entra el valor. Esto por sí solo no te da el valor y tú esto
realmente el cliente puede que ni sepa que tú estás utilizando esto. Pero lo que sí va a percibir es lo que ha dicho Santi, que tú ahora estás llegando a más. Le estás proponiendo nuevas cosas, le estás cuidando más porque tienes el tiempo para hacerlo, le estás planteando otro tipo de contenido o escenario o cosas que antes no hacías. Y va a decir, ostras, ¿qué ha pasado? Entonces, esto nos lo quedamos para nosotros, en este caso, que estamos aplicándolo a nuestro departamento, pero yo creo que el valor viene de ahí. El valor viene de que realmente tú, a partir de aquí, es cuando empiezas a aportar el valor que tú puedes dar. Porque no te estamos quitando todo ese tiempo para hacer reportes, para preparar los copies, para todo esto. Entonces yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que has comentado, lo que llevas comentando de queremos vuestro cerebro y esto es una herramienta que desbloquea tiempo para que podáis brillar, básicamente. Total. Hay un ejemplo ahora, porque según lo estabas diciendo, hay un ejemplo chulo también, caso de uso, que trabajé con un cliente, que es donde entra muy bien la automatización a jugar, en esa parte de conectar piezas que parecían que no tenían sentido. Y es, oye, ¿y si conectamos el sistema de soporte del cliente con marketing? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues tiene sentido que a lo mejor si hacemos una base de conocimiento de qué preguntas hacen en soporte, la pasamos por una automatización que conecta con una inteligencia artificial y detecta oportunidades, de repente marketing tiene ideas de ángulos de venta que no solo van a ayudar a convertir más, sino que van a reducir el trabajo de soporte después. Ya no solo es que le damos valor en te voy a captar más clientes y más baratos, sino que encima te voy a ahorrar dinero en un departamento que ni siquiera me estabas pagando a mí, que es el de postventa. Porque si yo te traigo a gente más cualificada, que ya sabe que, no me sale ningún ejemplo, el mantenimiento del coche no está incluido, reduzco la cantidad de tickets que tienen soporte después. Y es un ejemplo de automatización que está conectando distintos departamentos. Está haciendo procesos, nos estamos inventando procesos nuevos para conectar información. Y me permite tener esa data y decir, ostras, pues vamos a trabajar esto por aquí. Yo te escuché en un podcast que decías que bueno, que tener un background técnico ayudaba a las automatizaciones, pero que no era necesario al 100%. Lo cual está guay, porque aquí todos hacemos marketing, pero no todos somos técnicos. Y entonces, cogiéndote ese guante que dijiste una vez y pensabas que nadie te lo iba a sacar, ¿qué automatización podríamos hacer todos? O sea, ¿qué cosa en una agencia de marketing que estás hasta las narices de ver agencias, más o menos sabes el trabajo que se hace, esa típica automatización que dices, anda, no había caído en esta chorrada, no en esta perlita, que me va a ahorrar esos 5 minutos, esos 3.000 euros al año, esas 100 horas ¿no? Y que está al alcance de todos. Vale, por ahí, eso lo he dicho muchas veces y luego me he ido arrepintiendo de lo que decía, ¿vale? Que podríamos hablar de ello luego. Hay matices, me he dado cuenta que hay matices en eso. Pero lo que sí estoy últimamente dándome cuenta, con otro símil, es que la automatización tiene la parte de organizar y la parte de pensar y la parte de ejecutar. Como cuando te vas a hacer una casa, está el arquitecto que puede diseñar la casa, pero no tiene por qué estar poniendo los ladrillos. Entonces, ahí sí creo que cualquiera puede automatizar. Porque para mí, igual que nadie diría que el arquitecto no ha construido la casa. Es su casa también. O sea, forma parte de eso. Entonces, en la parte de... Ahora respondo, te estoy viendo con cara de... Te me estás yendo por los cerros de Úbeda. Por un lado está en que cualquiera puede estar en la parte de detectar esas automatizaciones y ahí es completamente innecesario el tener un background técnico y que lo ejecute la persona que sepa montarlo. Y por otro lado, en esas automatizaciones sencillas, para mí es que la más sencilla es hacer un formulario. Valoramos el poder de un triste formulario para captar información de datos. Pensamos en un formulario de voy a captar leads. Pero no, un formulario es una toma de requisitos que te permite volcarlo de manera sistematizada en una base de datos. Un formulario es, dame los datos de facturación, dame las redes sociales con las que estás trabajando cuando estás haciendo el onboarding de clientes, dame todos esos procesos
Es que eso es una automatización. El recabar la información en un formulario, construir un formulario de Google Forms para recabar información, creo que lo podemos hacer todos y nos está ayudando muchísimo, nos está liberando minutos ahí, porque nos ha pasado a todos de... Me voy al ejemplo de los datos de facturación. Dame los datos de facturación. Son estos. No me has puesto la dirección. Ah, es verdad. Es esta. Que el CIF no es válido. Dámelo bien. Se soluciona en... Has perdido ahí 4 emails. Se soluciona en un... Oye, porfa, relléname este formulario que tardas 1 minuto y así tenemos todos los datos en el sistema. Tú has liberado 5 minutos, has evitado errores. El cliente está... Uy, qué guay. Que ellos ya están trabajando en el proceso, porque luego además ahí puedes ir desencadenando otro tipo de cosas. Entonces, si no nos queremos meter en herramientas, a lo mejor a veces no queremos entrar en la parte de herramientas, para mí la automatización mínima es, oye, ¿qué tareas de tu día se basan en intercambiar información y lo podrías traducir en un formulario? Ya está, porque eso te permite tener la información guardada en una base de datos para que luego sea más accesible, la puedas buscar, la puedas utilizar para otras cosas. ¿Te he respondido? Vale. Si no, No. métete en Make y ponte a cacharrear, que no es tan difícil, hombre. Make cero. Lo que pasa es que luego Make empiezas por desplegar a decir... Claro, por eso yo no quería que me ibas a luego... Vale como ejemplo. No, yo estaba pensando, pues, un poco como... los magos que tienen trucos de escenario, ¿no? Donde sale el helicóptero y luego el típico truco que hacen en cualquier momento rápido, y todo el mundo queda fascinado, ¿no? Y pues estará la típica automatización, que a cualquiera le dices, oye, ¿has pensado esto? No había caído, es verdad, tal, ¿no? Y es verdad que el formulario puede ser una... Es una de esas. El de, si nos vamos a un perfil cero digital, Calendly es magia negra para muchos clientes. Y ahorra una cantidad de tiempo bestial. Va a haber clientes en los que lo tengas que meter de una manera diferente, porque hay perfiles de clientes que oye, elige aquí cuándo puedes hablar conmigo, queda feo. Pero eso ya es cuestión del humano, de ver cómo mete eso con valor, pero la funcionalidad es una automatización que ahorra una bestialidad de tiempo. O sea, la cantidad de tiempo que se pierde en un negocio de servicios en conseguir una puñetera cita es bestial. Entonces sería como la otra bala mágica de esas automatizaciones. Bueno, yo tengo otra pregunta que parece sencilla, pero cuando hablas con clientes parece que no es tan sencilla, ¿no? ¿Dónde acaba automatizar y dónde sí o sí nos tenemos que apoyar de inteligencia artificial? ¿Dónde está esa división entre automatizar e inteligencia? No es tan fácil como parecía. Siguiente pregunta. No se escucha bien, había. Uf. No sé si hay una barrera. O sea, son capas de la misma cebolla. O sea, al final yo creo que es la primera capa es el proceso, sobre la que metes la automatización, sobre la que metes la IA para mejorarlo. Pero uno no tiene sentido sin el otro. El otro sin el uno tal vez sí. Si puedes automatizar, puede automatizar sin inteligencia artificial. Claro, pero van muy de la mano. O sea, al final IA por sí sola, bueno, puedes tener un asistente al que le preguntas y demás, pero como que se potencian entre ellos. Entonces no sé si hay una barrera en el que aquí tiene que entrar la inteligencia artificial. Tal vez en la escalabilidad. Al final llega un momento en el que si te ahorro mucho tiempo por un lado y de repente podemos estar haciendo muchas cosas, pero hay una pata que es cuello de botella, al final es un cuello de botella humano, ¿puedo mejorar ese cuello de botella humano metiendo la inteligencia artificial para simplificar más el proceso? Guay, pues ahí a lo mejor es donde está la barrera, en el volumen, en hacerlo escalable, tal vez. A ver, no sé si la pregunta es un poco más enrevesada que la de José, pero... Lo voy a intentar. Estás metiendo el dedo cada vez más, Lo voy a intentar. Yo que vengo del departamento creativo, no me voy a meter en cómo nos podemos automatizar los creativos, porque Adobe va un poquito por detrás de lo que nosotros podemos. Pero... Tengo ideas, por ahí. Muy bien, me gusta cómo piensas. Pero... ¿Cómo sí podemos aplicar
la creatividad, o sea, no la nuestra, sino la creatividad como concepto a la hora de automatizar o en esos procesos? O sea, ¿cómo podemos aplicarla para detectar esas mejoras de manera transversal y que no solo, o sea, no desde la creatividad como diseño, por ponerle una palabra, sino eso, de manera transversal? ¿Es importante la creatividad a la hora de automatizar? Siempre. O sea, sí, a todo el tiempo que le vas a dedicar a esa parte creativa es la que te va a dar ángulos que no te va a dar la inteligencia artificial. Porque tú tienes la experiencia y tienes el trato humano. Creo que ahí todavía el criterio lo veo muy asociado a la creatividad y ahí todavía vamos a tope. No sé en 5 años. Igual este podcast en 3 años está caduco, pero a día de hoy creo que la creatividad va asociada a ese punto diferente. Y para mí la automatización es lo que te permite tener espacio para ser creativo. Nadie es capaz de ser creativo si tiene 250 tareas en la lista y las tiene que sacar para mañana. Ese tiempo de pensar y de irte a dar un paseo es en el que fluye la creatividad. Entonces, tal como yo lo veo, oye, ni la automatización ni la IA va a hacer tu parte creativa. Lo que vamos a hacer es trabajar para que te libere ese tiempo para que tú seas creativo por ese lado. Y te lo aterrizo con un ejemplo, si quieren, de temas de diseño. Todos los diseñadores, pues luego lo hago yo con un diseño, así que los diseñadores también, tenéis vuestra base de datos de fuentes de inspiración. Típica web que has visto, qué molón el efecto este, que no lo voy a usar nunca, pero me lo dejo por ahí. La guardas y cuando vas a echar mano de ella, de repente 404, esa URL ya no existe, o ha cambiado de dominio o ha cambiado de diseño. Automatización muy chorra, asociado a creatividad. Ahora me lo dices tú. Una automatización que cada vez que guardas en tu fichero de referencias una URL, hace una captura de pantalla, te la asocia, se la pasa por IA para que te saque información de paleta de color, nicho de mercado, de qué va este negocio, y te lo guarda en esa base de datos que decía el compañero. Cuando vas a tener ese momento de research, de voy a buscar inspiración para ser creativa, para crear no sé qué, es mucho más fácil. De repente te ha facilitado tu tarea de buscar y puedes buscar en más información y no te encuentras con esos errores. Nos podría valer. De todas maneras, volviendo a lo que comentó Borja, de que claro, no todos somos técnicos, entonces los que no somos tan técnicos, ¿cómo desbloqueamos esa creatividad para poder, no sé, favorecer conversaciones o ayudarnos entre todos o detectar qué podemos automatizar o qué no? Porque si no sabemos la técnica, a lo mejor no sabemos dónde podemos meter esa automatización. Es un gran reto porque es la pescadilla que se muerde la cola. Al final es que es como cíclico. Yo pongo el ejemplo del inglés muchas veces también, cuando vas a aprender inglés. Primero tienes el objetivo, que es quieres hablar. O sea, no te vale me pongo a leer 10 palabras de vocabulario al día. No, aunque haya métodos por ahí, yo creo que no funciona. Con eso no terminas hablando inglés. Tienes un objetivo, que es quiero irme de viaje y mantener una conversación. Luego ya me voy a la parte técnica. Y luego me voy a la parte de practicarlo. Y cuando haces ese ciclo una vez, irremediablemente vuelves a empezar. Porque de repente se te ocurren cosas más grandes que quieres hacer, entonces tienes que buscar técnicas más grandes para hacerlo, entonces tienes que practicar más. Y vuelta a empezar. Pero empieza desde el qué. Desde el qué es lo que quieres hacer. Y el qué es lo que quieres hacer es lo que decíamos al principio. De, oye, haz examen de conciencia de qué estás haciendo. Intenta desglosarlo lo máximo posible. Intenta detectar esas tareas que cumplan los patrones que he dicho. Algo que no he dicho es, no todas las tareas que vamos a automatizar van a cumplir esos 3 patrones. Ni porque cumplan los 3 patrones automáticamente las vamos a poder automatizar. Pero te da pistas. Y ahí sí te tienes que apoyar o en alguien técnico para preguntarle, oye, ¿esto se puede automatizar? O ahí le puedes preguntar también a la inteligencia artificial. Funciona muy bien en esa parte. Yo lo utilizo mucho para levantar necesidades o que me orienten, oye, ¿con qué herramienta podría automatizar esto? Pero... O sea, que una vez que lo tienes detectado el proceso,
puedes preguntarle a la inteligencia artificial de yo hago esto en mi día, dime cómo me lo ahorro. Sí. ¿Vale? Si traqueáis el tiempo o el cliente traquea el tiempo con un Toggle o lo que sea, también lo he hecho y mola mucho. Coger un export de tareas con tiempo y chutárselo. Damos datos personales y demás de proyectos, pero un export de tareas al final es sencillo. Y se lo chutas y dices, oye, ¿detectas aquí algo? Es el mismo, otra vez, mismo caso de uso que decíamos de Search Console. ¿Detectas aquí algo que se repita, que yo no estoy viendo? Y te lo dice. Okay. Te dice, ojo aquí, que has perdido 4 horas haciendo los informes de reuniones. A ver si lo que necesitas es poner una herramienta que te haga la transcripción del texto. Vale. Por ejemplo. Sí. Más preguntillas, si no, yo creo que, bueno, podemos ya por tiempo, que de hecho hemos hablado de tiempo, lo valioso que es y bueno, lo mucho que nos hace falta. Yo sí, para cerrar un poco, me gustaría hacerte pues ya la última pregunta, que es de cara, pues, oye, después de todo esto que hemos hablado, que puede haber generado mayor o menor interés, yo creo que mayor, porque a mí me parece una flipada, ya te digo, gracias a ti me metí en este mundillo, así que siempre te lo digo, pero bueno, estoy agradecido porque estoy viendo un mundo distinto y me estoy metiendo también un poco en esa parte más técnica. Pero bueno, para los que lo estén escuchando, que puedan ser CEOs, que puedan ser directores de operaciones, que puedan ser gente que esté un poco ahí pillada con procesos, ¿cuándo puede identificar una empresa que es un buen momento o que necesita meter un perfil de automatista o empezar a automatizar cosas? Siempre hay un momento específico en el que una empresa se tiene que plantear esto. ¿Cuándo empieza a tener más sentido invertir en esta figura? Quizá en pequeñas automatizaciones, si alguien puede ir jugando, entiendo que la respuesta es siempre, pero quizá en invertir en esta figura o invertir en una consultoría para que me analicen y luego ver si nos podemos meter en distintas cositas que ya iremos viendo cómo resolvemos. ¿Cuándo empieza a tener sentido eso para una empresa, agencia o llámalo X? Voy a hacer un poco de rescato el asunto del último newsletter que envié, porque creo que es ahí. Cuando lo urgente pisotea lo importante. Cuando sientes que en el día a día estás apagando fuegos y el equipo está apagando fuegos y no está dedicando tiempo a lo que se había marcado como objetivo. Que suele ir muy de la mano de cuando tiene que entrar alguien de operaciones. Que aquí se había marcado una trayectoria y no la estamos pudiendo hacer porque la operativa nos está comiendo. Tenemos una burocracia, tenemos una operativa diaria que nos está comiendo. De hecho ahí diría que ya está. Pero, claro, deberías haberlo detectado antes, pero eso es como la nota de atención. Vale. ¿Por qué digo que es tarde? Porque lo asociamos a lo que decíamos al principio, de si necesito dedicarle tiempo, normalmente, si ya estoy hasta aquí de fuegos, no le puedo dedicar tiempo. Dedicar un tiempo para pagar eso, pero claro, pero cuando empiezas a ver que pasas más tiempo solucionando marrones que solucionando cosas que te llevan a donde querías llevar el proyecto, y esto es transversal a cualquier tipo de proyecto, ahí es donde tiene sentido empezar a automatizar. Perfecto, pues nada, yo creo que nos podemos quedar con eso. Santi, tío, te agradezco mucho, bueno, pues que hayas venido aquí, que hayas compartido el valor y todo este conocimiento con los demás compis. Seguro que habrán quedado algunas duditas por ahí, pero bueno, te tenemos por ahí en mente. Si ves que abusamos mucho, no lo dices también, pero bueno, oye, que ha sido un placer haberte tenido aquí, haberte escuchado. Yo siempre aprendo un montón, yo creo que todos nos hemos llevado muchas cositas, y para que te lleves tú algo también de nosotros, pues te hemos preparado esta pequeña insignia, ¿vale? Que es un pequeño trofeito con Compartiendo Valor, TED Talks, ¿vale? Que esto es tuyo, ya lo puedes colgar donde sea, donde necesites, y que puedas presumir que has estado aquí compartiendo valor con todos nosotros. Así que nada, Santi, muchísimas gracias por estar aquí, por toda la información tan valiosa, y nada, nos veremos haciendo automatizaciones, tomando algo o lo que sea. Automatizamos para estas cosas. Exactamente.